cuna de la primera civilización humana, tenemos que viajar a Mesopotamia, un territorio situado entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en una región que hoy en día ocupa en su mayoría Irak, casi la mitad de Siria, pero también un trocito de Irán, de Turquía y de Kuwait. A principios del Neolítico se construyeron las primeras aldeas en la Baja Mesopotamia. No sabemos con exactitud el origen de los sumerios. Una antigua leyenda sumeria dice que estos descienden de un dios que surgió en el mar y que era medio pez y medio hombre. Los sumerios llamaban a su tierra la tierra de los señores, y se llamaban a sí mismos las gentes de cabeza negra. Yo soy tu madre. Yo creo que se referían al cabello. El nombre de los sumerios se lo pusieron sus vecinos los acadios, quienes los consideraban distintos a los demás pueblos de la zona. Además, sabemos que su idioma era el único idioma no semita de aquella zona, y por esos motivos algunos historiadores defienden que los sumerios vinieron de alguna parte a través del mar y se asentaron allí, mientras otros afirman que estos son los habitantes más antiguos de la zona y todos los pueblos semitas vinieron después. Hace unos 8000 años, la cultura del Obeid comenzó a extenderse por aquellas tierras. Comenzó el desarrollo de la agricultura a mayor escala con la construcción de los primeros canales de irrigación. También utilizaban la pesca y la domesticación de los animales. Diversificaron la cerámica para fabricar utensilios y recipientes para el almacenamiento de los alimentos. Vivían en casas hechas de ladrillos de arcilla cocidos al sol y construyeron los primeros templos religiosos. Utilizaron el comercio para intercambiar cosas como alimentos, lana, pieles, cerámica y otros bienes. Al final del Neolítico, los habitantes del sur de Mesopotamia habían desarrollado ya una compleja red de canales de irrigación que, junto con la introducción del arado, la tracción animal permitió tener excedencias alimentarias suficientes para sostener las primeras ciudades como Ur, Lagash, Kish, Eridu, Nippur o Uruk. Aparecieron los primeros líderes locales y religiosos. Para poder gestionar estos excedentes alimentarios e impulsar el comercio aparecieron las primeras jefaturas cuando algunas élites locales consiguieron convencer a la población de aportar una parte de sus cosechas y donaciones a esas jefaturas en forma de tributos, argumentando que habían sido los propios dioses quienes los habían colocado en esa posición. Cada ciudad tenía su dios protector y un líder que al mismo tiempo era rey y sumo sacerdote, siendo intermediario entre los dioses y el pueblo. Los templos se hicieron cada vez más grandes, transformándose en los famosos zigurat, unos enormes edificios en forma de pirámide escalonada con una capilla en la parte más alta. El comercio se desarrolló muchísimo en esta época y la domesticación del caballo y la invención de la rueda ayudó bastante. Las rutas comerciales llegaban hasta Egipto, Siria o Palestina, y algunas tan lejos como el Valle del Indo. También benefició al comercio lo que es la invención más importante de los sumerios, la primera escritura llamada escritura cuneiforme. Esta se realizaba con un estilete de junco en una tablilla de arcilla. Al principio era muy básica y servía solo para contar bienes, pero con el paso del tiempo evolucionó a una escritura de signos silábicos con las que ya podían transmitir información mucho más compleja, por ejemplo, textos religiosos, hechos históricos, refranes o cuentos como la obra literaria más antigua de la historia, llamada Epopeya de Gilgamesh, que narra la historia del príncipe Gilgamesh, que viaja hasta los confines del mundo en busca de la inmortalidad. Otros grandes inventos de los sumerios fueron el arado y el riego, el sistema de numeración sexagesimal que seguimos utilizando hoy en día para medir el tiempo, la astrología y el calendario lunar, la construcción con arcos, las primeras escuelas, el primer manual médico, las primeras leyes escritas y muchas otras invenciones, sin olvidar, como no, la cerveza. Me gusta la cerveza fría. Sus construcciones eran igual de impresionantes que las de los egipcios, pero como en ese territorio no existían las canteras de piedra, sus habitantes se acostumbraron a construir con ladrillos de arcilla cocidos al sol, un material barato y fácil de conseguir, pero que por desgracia no perduró en el tiempo. En este periodo las ciudades crecieron mucho en población y se fundaron nuevas ciudades. A finales de este periodo se cree que tuvo lugar una gran inundación de la zona, lo que probablemente dio origen al primer mito del diluvio universal.
Después de la gran inundación hubo un cambio en las jefaturas de las ciudades. La religión se separó del poder político y los reyes sacerdotes dejaron paso a los primeros reyes guerreros. Las ciudades empezaron a fortificarse con murallas y empezaron las primeras luchas y conquistas entre las ciudades sumerias. Un documento de esa época llamado La Estela de los Buitres narra una guerra entre las ciudades de Lagash y Umma. Lagash ganó y pasó a ser la ciudad más poderosa de la época, pero al poco tiempo el nuevo rey de Umma llamado Lugal-Sagesi se levantó contra Lagash y otra vez a la guerra. Lugal-Sagesi venció, pero tampoco duraría mucho. En este momento de la historia aparece un personaje mítico llamado Sargón de Akkad. Los acayos eran nómadas semitas originarios de la península arábica, que se asentaron en Mesopotamia y fundaron Akkad, situado al norte de Sumeria. Al principio los sumerios y los acayos tuvieron buenas relaciones, pero al empezar las guerras entre las ciudades sumerias las cosas cambiaron. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! La leyenda dice que en aquellos tiempos en alguna parte de Acadia nació un niño, hijo de una sacerdotisa, que al poco tiempo de nacer lo puso en una cesta de junco y lo echó al río. Un hombre llamado Akli lo encontró en las aguas del Éufrates, en la ciudad de Kish, donde creció y trabajó como jardinero y luego como copero del rey de Kish, Ur-Zababa. De alguna manera, Sargón le quitó el poder a Ur-Zababa y se proclamó rey de Kish. Mientras, Lugal-Sagesi, el rey de Umma, había conquistado gran parte de Sumeria creando un gran estado sumerio. Pero Sargón tenía también sus planes, y no eran buenos para los sumerios. Pero sí es muy noble. Se fue contra la ciudad de Uruk, donde se encontraba Lugal-Sagesi en aquel momento. La derrotó y no se detuvo hasta conquistar toda Mesopotamia, construyendo así el Imperio Acadio, el primer imperio de la historia. El ejército de Sargón era de unos 5.000 soldados, muy bien entrenados, que para aquella época era un gran ejército. Estos utilizaban armamento superior a sus vecinos, como arcos con flechas y potentes carros de guerra. Para el 2300 a.C. controlaba toda la cuenca de Mesopotamia. Conquistó reinos como Elam o Ebla. La capital del imperio fue Akkad. Las ciudades sumerias perdieron autonomía y sus reyes pasaron a ser gobernantes al servicio de Sargón, pagando tributos con los que Sargón pudo mantener su gran ejército y la estabilidad del imperio. Aunque el acadio era la lengua oficial del imperio, esta se escribía en escritura cuneiforme sumeria. Sargón mejoró el comercio para que todas las ciudades usaran el mismo sistema de medida y creó un ejército de funcionarios públicos, creando así por primera vez la burocracia. Sargón murió en el año 2278 a.C. y su trono fue heredado por uno de sus hijos, Rimush. Rimush tuvo que enfrentarse a revueltas de ciudades como Lagash, Ur, Umma o Uruk, a una coalición de ciudades organizada por Elam y al reino de Ebla, que le arrebató gran parte del imperio. En el 2269 a.C., Rimush murió asesinado y su hermano Mani-Sutushu subió al trono. Mani-Sutushu recuperó algo del territorio perdido, pero también murió asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su sucesor fue Naram-Sin, el nieto de Sargón, que recuperó mucho del territorio perdido. Acabó con el apogeo de Ebla y conquistó las penínsulas de Sinaí, entre otros territorios. Durante su reinado, el imperio acadio llegó a su máximo apogeo. Tal era la fama y el poder de Naram-Sin que éste llegó a autoproclamarse Dios. Según la mitología mesopotámica, Naram-Sin saqueó unas estatuas divinas en el templo de Enil, en Nippur. Esto enfadó a la diosa Inanna, que hizo salir a las tribus nómadas de las montañas para destruir el imperio. Entre estos nómadas se encontraron los Iluyuri o los Ukis. Después de la muerte de Naram-Sin, su hijo Sharkali-Sharri tomó el poder. El clan se independizó y cambió la lengua acadia por la lengua elamita. El rey, cuyo nombre ni siquiera trataré de pronunciar, venció a Sharkali-Sharri en varias batallas y dio comienzo al auge de Elam. Sharkali-Sharri murió asesinado. Debes estar bromeando. Muchas ciudades se independizaron del imperio, como Lagash o Uruk. Comenzó una guerra entre los acayos para ver quién sería el nuevo rey. El rey Dudu ganó e intentó recuperar el territorio. Yo tengo un plan. Atacar. Pero no pudo. Su hijo Shuturul no pudo hacer nada tampoco. El imperio acadio continuó su decadencia hasta su desaparición en el año 2154 a.C.
Los gutis conquistaron Akkad y establecieron un reinado allí. Algunos de sus reyes fueron Ibate, Karun, Ibraum o Sium. Gobernaron diversas ciudades. Las ciudades sumerias del sur de Mesopotamia resurgieron con fuerza en un periodo llamado el Renacimiento sumerio. Al principio de este periodo, la ciudad dominante fue Lagash. Su rey Ur-Baba fue el primero en imponerse sobre los demás. Su hija Nanepeda fue nombrada sacerdotisa del dios Nannar, dios de la luna, en la ciudad de Ur. Le siguió Gudea, quien fue un líder pacífico y muy religioso. Construyó numerosos templos, palacios, canales de riego, desarrollando el comercio y trajo mucha prosperidad en la zona. Su crecimiento continuó con los reyes Urningirsu y Pirignu. Luego el dominio pasó a las manos de Utu-Egal, rey de Uruk, quien por fin expulsó a los Kutis de las zonas ocupadas y apresó a su líder Tirikan. Le siguió Ur-Nammu, quien cambió la capital a la ciudad de Ur, fundando así la llamada Tercera Dinastía de Ur. Unificó las leyes de todas las ciudades en un solo código y junto con sus sucesores Shulgi y luego Shuzin expandieron cada vez más el imperio hasta un tamaño y esplendor parecido al imperio acadio de Sargon. El último rey de la dinastía de Ur fue Ibisin, quien tuvo que enfrentarse a las oleadas de los nómadas amorreos del desierto de Arabia y resistir las invasiones de los nómadas de los montes Zagros, quienes finalmente en el 2003 a.C. con la ayuda de los elamitas consiguieron tomar Ur, arrasando completamente la ciudad. Bueno, tanto no. Entre tantas luchas, Ishbi-Erra era un gobernador de la ciudad de Mari. Viendo la debilidad, traicionó a Ibisin y fundó una nueva pero corta dinastía en Isin, al norte de Ur, que llegó a controlar gran parte de las ciudades sumerias. Echó a los nómadas y trajo la paz de nuevo. Hacia el 1930 a.C., en Larsa, Engunum, un rey de origen amorreo, empezó una campaña de expansión conquistando el reino de Elam, una parte de Akkad, la antigua ciudad de Asur, futura capital de los asirios, y varias ciudades sumerias como Ur o Lagash, creando un nuevo centro de poder. Su sucesor, Abisare, siguió la expansión del reino, conquistando las ciudades de Kish, Akusum o Nippur. Larsa llegó a su máximo apogeo con Rimsin I, quien finalmente consiguió tomar Isid y se quedó con todo el poder. Durante esta dinastía, más al norte, en Akkad, una ciudad hasta entonces no muy importante, Babilonia fundó un pequeño principado que incluía las ciudades de Sipar, Lilabad, Dilbat y Pasayu. Los babilonios eran una mezcla de algunos antiguos acadios y una mayoría de amorreos que se habían establecido poquito a poco por toda Mesopotamia y habían centrado su poder en la ciudad de Babilonia. En el 1792 a.C. llegó al trono de Babilonia el sexto rey de la dinastía amorrita, el rey Hammurabi, creando uno de los primeros y más completos códigos de leyes de la antigüedad, el famoso Código de Hammurabi. Escrito en acadio y formado por 282 leyes, este se basaba en otros antiguos códigos con el principio de ojo por ojo y diente por diente. El código se esculpía en unas enormes estelas de basalto negro y en la parte superior se podía ver al propio Hammurabi recibiendo las leyes directamente de la mano del dios Shamashi, dios del sol y la justicia. Los reyes anteriores a Hammurabi ya habían empezado a expandir su poder en la zona, pero Babilonia seguía siendo un pequeño reino de poca importancia comparado con sus potentes vecinos, Larsa, Isil, Esnuna, Elam o Asur. Pero esto iba a cambiar, y mucho en los siguientes años. Hammurabi aplastó a Rimsin, el rey de la poderosa Larsa, y se hizo con el control de lo que había sido Sumeria. Después se dirigió hacia el norte, conquistó Mari y se apoderó de Eshnuna, y tras unos años de resistencia, hacia el 1754 a.C., Asur se hizo tributaria de Babilonia. De esta manera, Hammurabi construyó el primer imperio babilónico. Impuso sus funcionarios y su código legal en todo el imperio. A Hammurabi le siguió su hijo Samsu-Iluna, que tuvo que hacer frente a una serie de revueltas que terminaron con la independencia de las regiones del sur y del reino de Elam.
En el 1741 a.C., durante la época de Samsu-iluna, los casitas, un pueblo de origen incierto, invadieron por primera vez el imperio babilonio. A la muerte de Samsu-iluna, el imperio había entrado en decadencia. Perdidos gran parte de sus territorios, se limitaba a la porción central de Mesopotamia. Durante el reinado de Abi-Eshu, el imperio se enfrentó repetidamente a los casitas. Abi-Eshu trató, sin resultado, de reconquistar los territorios perdidos en el sur llamados el País del Mar. El norte de Babilonia también perdió terreno, en favor de un nuevo reino, Cana, con la capital en la ciudad de Terco. Las cosas siguieron igual en los tiempos de su sucesor, Ammi-Ditana, quien mandó construir diversas fortificaciones. Su sucesor, Ammi-Saduqa, logró recuperar la ciudad de Nippur. El último rey de la primera dinastía babilónica fue Samsu-Ditana, quien murió durante las guerras entre babilonios e hititas. En el 1595 a.C., los hititas con sus famosos arqueros saquearon la ciudad de Babilonia y acabaron definitivamente con su imperio, dejándolo en manos de los casitas. El imperio asirio fue un gran imperio que llegó a controlar la mayor parte del mundo conocido en la época antigua. Los primeros asirios eran nómadas y vivían en tiendas de campaña, pero luego fundaron una ciudad a orillas del río Tigris y le pusieron el nombre de su dios principal, el Sur, que se convertiría en una ciudad-estado y luego en la capital de una gran civilización. El rey de Asiria era el sacerdote y administrador elegido por el dios Asur, que era representado por el árbol de la vida, ya que era el dios de la vida vegetal, pero iría cambiando hasta convertirse en el dios del sol y ser un dios guerrero. Los asirios tenían una cultura guerrera, eran muy crueles con sus conquistas y muy duros con los castigos. Las condenas a muerte y mutilaciones eran algo normal. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Su imperio se desarrolló en 3 etapas: el Imperio Asirio Antiguo, el Imperio Asirio Medio y el Imperio Asirio Nuevo. El primer gran rey asirio, quien comenzó a conquistar sus alrededores, fue Shamshi-Adad. Su hijo, Ishme-Dagan, tuvo que enfrentarse a Eshnuna, Mari y Alepo. Querían recuperar sus territorios. Entonces apareció Hammurabi, quien conquistó Asiria y la convirtió en una provincia babilónica, y así se quedó durante 4 siglos. Asiria empezó a ganar poder con el nuevo rey Ashur-Ubali, quien casó a una de sus hijas con el hijo del rey de Babilonia. Ella me cae bien. Pero cuando al hijo de la princesa le tocó reinar Babilonia, lo mataron porque no querían tener a un rey medio asirio, y eso hizo que Ashur-Ubali comenzara una guerra que acabaría con la conquista de Babilonia y la independencia de Asiria. Ashur-Ubali impuso a su nieto Kurigal II como rey de Babilonia, y también recuperó la importante ciudad asiria de Nínive, estableciendo la base del Imperio Asirio Medio. A partir del reinado de Salmanasar I fue cuando el Imperio Asirio comenzó a ganar terreno. Salmanasar I se enfrentó al país de Urartu, en la actual Armenia, que también destruyó el reino de Mitanni para siempre. Tras Salmanasar I llegó Tukulti-Ninurta I, quien derrotó a los pueblos de los Montes Sagros. En el 1234 a.C., Tukulti-Ninurta conquistó de nuevo Babilonia, que se había independizado, aprisionó a su rey Kashtiliash IV, se quedó con la estatua de Marduk, el dios principal de Babilonia, e impuso gobernantes asirios. Aunque poco después, el hijo del rey Kasita, Kadashmanarbe II, echó a los asirios y Babilonia volvió a ser independiente. Tukulti-Ninurta fue asesinado por su propio hijo. Aquí empieza la decadencia del Imperio Asirio Medio. Los siguientes reyes tuvieron reinados cortos y solo hicieron decaer al imperio. En esa época comenzó la invasión de los pueblos del mar, y comenzaron a destrozar todas las ciudades por donde pasaban. Y aunque los asirios se libraron, esto frenó la expansión del imperio. Finalmente llegó Ashur-Dan I, que devolvió la estabilidad al imperio, y el gran Tiglat-Pileser I, un rey conquistador y guerrero que luchó contra los pueblos del mar, contra Urartu, contra los arameos de Canaán, contra los hititas, los fenicios, llegó hasta Anatolia y al mar Mediterráneo, y también conquistó Babilonia, que estaba ahora en manos de los elamitas. Sus sucesores fueron reyes bastante mediocres y no lograron impedir la expansión de Urartu de los arameos. El último rey del Imperio Asirio Medio fue Ashur-Dan II, que emprendió grandes campañas y reformó la agricultura y la ganadería, con lo que el imperio volvió a florecer, y aquí comienza el Imperio Asirio Nuevo. Adad-Nirari II, hijo de Ashur-Dan II, dio comienzo al nuevo periodo de esplendor de Asiria. Él y sus sucesores lucharon contra Urartu, los arameos, unos neohititas de los montes Tauro y los medos, que más tarde se convertirían en el Imperio Persa.
En el reinado de Salmanaser III el imperio siguió creciendo. Tras su muerte entró en un periodo de estancamiento hasta la llegada al trono de Tiglat-Pileser III, quien conquistó gran parte del mundo antiguo, alcanzando un gran apogeo asirio. Resistió las continuas invasiones de los arameos, los reinos sirios y Urartu. Como los reinos sirios, los dividió y tuvieron que pagarle tributos igual que los israelitas, los arameos y los árabes. Además, tomó Babilonia, fundando así la novena dinastía babilónica. Antes de nada, hay que saber que muchas tradiciones, dioses y culturas asirias son de origen babilónico. Por ello y por otras razones, los babilonios y los asirios tenían un respeto ancestral el uno hacia el otro. Pero el problema de los asirios fueron sus conquistas. Siempre que conquistaban algún territorio, ponían tributos muy duros y sometían a los prisioneros de guerra a muchos suplicios, deportaban una parte de la población. Cambiaban los líderes locales por gobernantes asirios e imponían sus propios dioses y religión, provocando así muchas revueltas. En el 721 a.C. llegó al trono Sargón II, que comenzó la dinastía de los Sargónidas. A ese le tocó gobernar una época de sublevaciones de Damasco, Fenicia e Israel, el que invadió y arrasó llevándose al cautiverio de decenas de miles de israelitas. Sargón se dirigió a Urartu, y aunque no consiguió tomar sus principales fortalezas construidas en la montaña, los dejó en tan mal estado que dejaron de ser una amenaza para Asiria. Luego se dirigió hacia la Babilonia gobernada por los caldeos y la conquistó. Su hijo, Senaquerib, se tuvo que enfrentar también a los pueblos de Israel y Judá, quienes ayudados por los egipcios se rebelaron contra Siria, y aunque el Antiguo Testamento narra que Senaquerib perdió 185.000 soldados en una sola noche y no consiguió tomar Jerusalén del rey Ezequías, sabemos que Senaquerib les impuso tributos de nuevo. Senaquerib trasladó a la capital la ciudad de Nínive y construyó el que posiblemente sea el primer acueducto de la historia, el acueducto de Yerwan. También puso de rey de Babilonia a Bel-Ibni, aunque más tarde lo cambió por su hijo Asur-nadin-shumi. Pero llegaron los elamitas, lo asesinaron y pusieron a un rey suyo en la ciudad. Y esto a Senaquerib no le moló ni un pero. Echó la culpa a los babilonios de no haber protegido a su hijo, y hasta las narices de las revueltas arrasó a Babilonia en el 690 a.C. Y claro, los asirios se quedaron con la boca abierta, y ese respeto ancestral entre asirios y babilonios, aquello no era nada bueno, iba a traer maldiciones a Asiria. Y para evitar cualquier maldición, uno de sus hijos lo asesinó en el 681 a.C. Comenzó una guerra civil entre sus hermanos, en la que venció a Sarjadón. Sarjadón reconstruyó Babilonia destrozada por su padre, y luego se fue hacia el oeste. Capturó al rey Manases de Judá, que se había rebelado otra vez, y de allí a Egipto llegó a la capital, Menfis, la conquistó, hizo prisioneros a la élite egipcia y la familia del faraón nubio Tarko, aunque este escapó. Impuso gobernantes fieles, aunque no duraron mucho. Su heredero fue Asurbanipal, quien llevó el imperio asirio a su máxima expansión. El ejército de Asurbanipal fue de los más crueles y temidos que había existido nunca, pero también las construcciones, el arte y la cultura asiria llegaron a su máximo esplendor. Asurbanipal amplió la biblioteca fundada por Sargón II en Nínive, donde recogió toda la literatura disponible en el mundo antiguo en decenas de miles de tablillas bien organizadas, de las cuales muchas llegaron hasta nuestros días. Asurbanipal tuvo que luchar contra su propio hermano, Shamash-shum-ukin, gobernador de Babilonia, quien montó una rebelión ayudado por varios pueblos. Asurbanipal conquistó Babilonia y su hermano se suicidó prendiendo fuego a su palacio con toda su familia dentro. Luego, Asurbanipal se fue contra los pueblos rebeldes y castigó a los caldeos, los nabateos y los árabes. Después, invadió Elam y arrasó su capital, Susa. En Egipto, impuso a un faraón nativo y fiel quien le pagaba tributos. Asurbanipal es considerado el último gran rey asirio. Le siguió su hijo Asur-etil-ilani, pero por muy poco tiempo, ya que murió asesinado como muchos de sus antecesores. El rey babilónico Nabopolassar recuperó la independencia de Babilonia y se alió con los medos para invadir Asiria. Conquistaron Asur, y en el 611 a.C. cayó la ciudad más importante de Asiria, Nínive, y su rey Sin-shar-ishnuk murió, aunque el imperio resistió unos pocos años más con Ashurbanipal II, quien reunió lo que quedaba de ejército asirio en la ciudad de Harran. Finalmente, en el 609 a.C., el imperio asirio desapareció. Los caldeos eran nómadas semitas probablemente derivados de los arameos. Estos se establecieron al sur de Sumeria fundando distintos principados. Su idioma era el caldeo, pero más tarde comenzaron a usar el arameo, que era más sencillo. En el 627 a.C., el imperio asirio ya estaba en decadencia, lo siguiente. Pobre cosita fea. El primer rey de la Nueva Babilonia fue Nabopolassar.
que, como ya vimos en el vídeo anterior, se alió con los medos a invadir a Siria, logrando la caída del imperio asirio en el año 609 a.C. A los medos no les interesaba el territorio asirio y se volvieron a sus tierras, con lo que dejaron las dos potencias en Mesopotamia, Egipto y Babilonia. Y aquí es donde llega al poder Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar. Egipto comenzó a tomar territorio babilónico, pero Nabucodonosor le frenó en la batalla de Carquemish. En la sociedad caldea, el rey era intermediario entre los hombres y los dioses, junto con los sacerdotes y los nobles, que formaban la clase alta. Debajo estaban los hombres libres y finalmente los esclavos. Los caldeos recuperaron las antiguas tradiciones babilónicas, tanto culturales como religiosas. Eran expertos en astronomía y matemáticas. Desarrollaron la agricultura arreglando los canales destrozados y abandonados. Sus rutas comerciales llegaban a todos los rincones del mundo conocido. Nabucodonosor convirtió Babilonia en la ciudad más moderna del mundo antiguo. En la ciudad se alzaba el gigantesco ciudad de Temenanki. Junto a él estaba el templo de Marduk, que se accedía a través de la majestuosa puerta de Istar. Y se cree que fue el constructor de los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Egipto la montó otra vez contra Babilonia, provocando revueltas en Israel y Judea, por lo que Nabucodonosor tomó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Más tarde, el gobernador que habían puesto, Sedecías, se rebeló. Según la Biblia, el profeta Jeremías le advirtió a Sedecías de que no se rebelara. Sedecías no le hizo ningún caso y los caldeos mataron a su familia y a él le sacaron los ojos. Aquí comienza el destierro a Babilonia, una deportación en masa en la que Nabucodonosor II se llevó a miles de hebreos a Babilonia. Se cree que fue en este punto donde se comenzó a escribir la Biblia, recopilando los textos hebreos para que no sean olvidados. En Babilonia hubo algo que les sorprendió a los hebreos, el zigurat de Temenanki, que llamaron como la Torre de Babel. Luego de Nabucodonosor II se sucedieron varios reyes, Evil-Merodach, Nebuzaradán y Labasi-Marduk. Nabónido fue el último rey de Babilonia, que se fue a un oasis árabe llamado Teima para dedicarse a la lectura, mientras que su hijo Baltasar se ocupaba de las guerras. Mientras tanto, cerca de Babilonia, Ciro, el rey de Aquemenida, se rebeló contra su soberano Astiages, el rey de los Medos, quien fue traicionado por sus propios soldados, y creo que sabemos muy bien lo que pasó. Pues claro, tal Ciro ganó y controló un porrón de territorio bajo el nombre de Ciro el Grande, y fundó un imperio que seguramente los mayores fans de la historia antigua conocerán, el Imperio Persa. Nabónido estaba cagado de miedo con la expansión tan rápida de Persia, y después de consultar con su amigo Creso, monarca de una región llamada Lidia, sacó la conclusión de que era mejor atacar antes de que le atacaran a él, y envió a su hijo Baltasar por su ejército. Pero no le funcionó, fue traicionado por sus aliados y Ciro le metió un buen golazo. Rápido Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! Ciro conquistó Babilonia, pero se portó muy bien con los ciudadanos, restauró edificios destruidos y dejó libres a los hebreos capturados por Nabucodonosor II medio siglo antes. Y desde aquí Babilonia se convirtió en una provincia persa y jamás volvería a ser independiente.